Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a empezar la segunda parte del curso de Finanzas 2 y esa que nos corresponde, ¿cierto?, es hablar sobre la administración del capital de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que entendemos por capital de trabajo? El capital de trabajo es un concepto que nosotros vamos a usar para poder relacionar, ¿cierto?, con lo que significa esos recursos que la empresa necesita para realizar sus operaciones en forma continua, en forma cotidiana, ¿cierto? Y para cubrir sus necesidades de insumo, de materias primas, de pago y de gastos operativos, de reposiciones de activos, etc. Estos recursos deben estar siempre disponibles para cumplir, ¿cierto?, estas necesidades en forma precisa y oportuna. Eso nosotros lo que hablamos, ¿cierto?, en un concepto general de lo que es el capital de trabajo. Ahora bien, en las láminas ustedes se encontrarán, ¿cierto?, el concepto como tal, ¿sí?, que dice que es aquella parte del activo total de la empresa, dice, como lo está mostrando la lámina 3 acá, que comúnmente es relacionado hacia lo que nosotros denominamos el corriente, y está integrado principalmente por el efectivo, las cuentas por cobrar, los valores negociables y los inventarios. Para poder entrar, ¿cierto?, en una etapa ya más global y poder definir, porque en los libros nos vamos a encontrar con estas tres definiciones, que sería el capital de trabajo neto, el capital de trabajo bruto y la administración propia del capital de trabajo. Voy a empezar como de abajo hacia arriba. Dice que el capital de trabajo bruto tiene relación con aquella parte, ¿cierto?, de los activos propiamente tal, es decir, a el efectivo, a los valores negociables, a las cuentas por cobrar y al inventario. Eso vamos a entender nosotros como capital de trabajo bruto. Por otro lado, tenemos el capital de trabajo neto. Y el capital de trabajo neto no es más que aquel capital de trabajo bruto o activos corrientes menos los pasivos corrientes. Finalmente, nos queda determinar, ¿cierto?, la administración de capital de trabajo, que es otro concepto que lo vamos a encontrar en los libros, ¿cierto? Y ese, entiéndese como aquel capital, ¿cierto?, que tiene relación con los activos que estamos requiriendo para operar el negocio, menos las fuentes de donde proviene, ¿cierto?, el financiamiento para poder desarrollarlo. Dado eso, podemos ya entrar en materia. Nosotros vamos a entender, ¿cierto?, como el capital de trabajo neto, ya lo habíamos dicho, activo corriente menos pasivo corriente, ¿sí? Y este capital, para nosotros, para el desarrollo de nuestra empresa, de esa cantidad de recursos de corto plazo que necesitamos para la operación misma del negocio, ¿sí?, nosotros vamos a distinguir en el transcurso del tiempo a aquellos que son permanentes o aquellos capitales de trabajo que son no permanentes. La distinción tiene relación directa con el tiempo. El permanente tiene relación con la necesidad en forma continua de capital de trabajo que requiere una empresa. Y el no permanente, entendámonos como aquellas necesidades, ¿cierto?, que se producen dado ciertos ciclos o ciertos momentos esporádicos en el tiempo para el financiamiento de las operaciones. Les voy a mostrar en esta lámina la posición financiera de una empresa. Acá nosotros tenemos, ¿cierto?, como ya sabemos, el activo, en otro lado es el pasivo. En el activo empiezan tres cuentas, que es efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Y al ladito aparece un signo de interrogación. Abajo aparece maquinarias y equipos.
En el lado derecho tenemos el pasivo corriente, ¿sí? Y tenemos un pasivo no corriente y un capital. La pregunta es, ¿dónde está ahí el capital de trabajo? ¿Cuál es el capital de trabajo neto? Esas son las dos interrogantes que nos vamos a preguntar. Fácil, ¿cierto? Si nosotros miramos, decimos ya, por definición, el capital de trabajo era el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Por lo tanto, esta parte que está aquí sería nuestro capital de trabajo. Esta otra parte que corresponde a las fuentes de financiamiento. ¿De qué cosa? De este capital de trabajo a corto plazo. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta parte de acá menos esta otra parte de allá, nos da como resultado el capital de trabajo neto. ¿Sí? Bien, una vez que ya pudimos mirar, ¿cierto? Y identificar a través de un estado financiero, ¿cierto? Cuáles o son las partidas que corresponden al capital de trabajo, vamos a ir a la segunda parte, digamos, para poder ya incorporar, ¿cierto?, las partidas propiamente tales que están ahí. Y en la figura nosotros nos vamos a encontrar que está la cuenta de caja de banco, otras cuentas por cobrar, ¿cierto?, gastos pagados por adelantado e inventarios. Y en el lado derecho, por el lado del pasivo, tendríamos, ¿cierto?, todo aquello que fue apoyado para el financiamiento del capital de trabajo. Esa parte que decíamos pasivo corriente va a estar compuesto por proveedores y acreedores varios. En nuestra mirada ya de lo que, entrando a lo que es la administración propiamente tal del capital de trabajo, nosotros nos vamos a encontrar con dos grandes conceptos que veníamos viendo ya de Finanzas 1, que era el riesgo y el rendimiento, o rentabilidad. Nosotros acá necesitamos también hablar de rendimiento y de riesgo. Ya no es patrimonio de hablar, ¿cierto?, para lo que significaba las inversiones de largo plazo, esas cosas grandes que veíamos en Finanzas 1. Ahora también vamos a traer estos conceptos, ¿cierto?, para el corto plazo o el corriente, ¿sí? La administración de capital de trabajo como tal va a perseguir dos grandes objetivos. Uno, el primero, la operación continua de la empresa. Y dos, el valor, ¿cierto?, el aumento del valor de la empresa. Este es como consecuencia del primero. Pero el primero es importantísimo, dado que la empresa tiene que tener un capital de trabajo medido, adecuado, ¿cierto?, y que sea de continuidad. No puede faltar capital de trabajo porque generaría, ¿cierto?, algún minuto un problema mayor para la empresa debido a que no podría funcionar. Si la empresa no puede funcionar, ¿qué es lo que nos traería como consecuencia? Disminución de ingresos, pérdida de clientes y a la larga nos podría traer, ¿cierto?, una consecuencia de quiebre o cierre de la empresa. Por lo tanto, la importancia del capital de trabajo o de la administración del capital de trabajo tiene que ver con la vida propiamente tal de la empresa. ¿Sí? Los principales elementos que nosotros vamos a tener en estudio acá va a ser el efectivo, va a ser las cuentas por cobrar y van a ser los inventarios o existencias. ¿Ya? Estos tres grandes grupos los vamos a estudiar en detalle, partida por partida. Vamos a ver los elementos que lo componen, aparte de eso, vamos a ver también los modelos matemáticos que los respaldan. No es llegar y calcular de acuerdo a un comportamiento histórico, sino que también vamos a tener que incluir herramientas matemáticas, ¿cierto?, econométricas para poder determinar los óptimos. A medida que nosotros determinamos los óptimos, vamos a determinar también el efecto de rentabilidad. ¿Por qué les digo eso? Porque en la efectividad en sí, nosotros la vamos a medir a través de este índice, que ya algunos ya
o con algunos ya lo hemos visto, que es el índice de rentabilidad. Este es un índice de rentabilidad que está midiendo la utilidad neta contra el activo total. El activo total, estamos considerando el activo corriente y el no corriente. Vamos a dejar de lado un poco lo que es el activo corriente y vamos a mirar el activo, vamos a dejar de lado el activo fijo o el activo no corriente y vamos a mirar el activo corriente. Fíjense que en la medida que el denominador se me hace grande, es decir, tengo un gran capital de trabajo, que es como me afecta la rentabilidad, porque el denominador es más grande, por lo tanto el resultado del cociente es más bajo, la rentabilidad me afecta, ¿sí? Sin embargo, si tengo uno más pequeño, manteniendo ese ceteris paribus, mi rentabilidad aumenta, pero también por otro lado aumento el riesgo. ¿El riesgo de qué? De no tener mi óptimo para poder cumplir en el corto plazo. Por lo tanto, esa relación rentabilidad-riesgo aquí también se nos da, y se nos da, ¿cierto?, en poder calcular en una forma matemática exacta, o más o menos exacta, ¿cierto?, el requerimiento, sí, de capital de trabajo que necesita la empresa. Ahora, esto no es para todas las empresas igual, y a su vez no es para la misma empresa siempre igual. Va a ir cambiando en función de qué cosa, de la demanda de dinero y de insumos que necesite de acuerdo a los requerimientos. Por lo tanto, este trabajo es constante, es un trabajo que hay que hacer en forma periódica y de acuerdo a las circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, ya el concepto de rentabilidad y riesgo no es patrimonio de inversiones ni de cosas grandes que veíamos y asociadas a largo plazo. Acá también tiene una relevancia y muy importante en el corto, ¿ya? La mano, como les decía, va de mano de la liquidez y va de mano del riesgo. Finalmente, para poder ir viendo cómo abastecemos, ¿cierto?, este capital de trabajo, nosotros decíamos que desde el punto de vista de financiamiento, nosotros hablábamos del pasivo corriente. Pero acá en el pasivo corriente nosotros podemos trabajar dos tipos, el espontáneo y el enfoque de coberturas. El espontáneo dice relación con aquellos créditos que vamos a obtener producto de acumulaciones que surgen de manera espontánea. Me explico. Una cuenta de proveedores, una cuenta por pagar que tenga un plazo distinto, en este caso mayor que una cuenta por cobrar, me va a generar un desequilibrio. En cambio, que si tengo una recuperación más rápida de mis cuentas por cobrar y tengo un pago que hacer a mis cuentas por pagar más lento, esas cuentas por pagar de alguna manera me estarían financiando mis cuentas por cobrar. Y eso le llamo financiamiento espontáneo. Y lo otro, que se llama enfoque de coberturas, es que cada una de las cuentas por pagar estén compensadas, ¿cierto?, en recuperación con las cuentas por cobrar, estén calzadas. Recibo de mis clientes una cierta cantidad y le pago a mis proveedores esa cierta cantidad en el mismo periodo de tiempo. Estoy en un enfoque de cobertura, de igual a igual. Eso sería por ahora en la primera parte de lo que es en la introducción del capital de trabajo. Muchas gracias.